Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, bendice cada uno de los oyentes, oh Dios, y visita cada hogar en el poder de tu gracia y tu misericordia. Señor, gracias porque sabemos que tú has visitado cada uno de los oyentes y el hogar de cada uno de ellos. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú prosperes a cada uno de acuerdo a tu perfecta voluntad. Y aquellos, Señor, que se encuentran en prueba en su cuerpo o en alguna enfermedad, hazles conocer y entender, Señor, el propósito por el cual ellos están pasando en este momento por problemas de salud. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Y tú, Señor, tienes que abrirnos nuestro entendimiento para que esta palabra llegue a ser vida, llegue a ser un rema a nosotros, porque tenemos que conocer el misterio de tu voluntad preciosa, Señor, para nosotros. Visítanos en tu amor y tu misericordia y bendice a cada uno, Señor, en la manifestación de tu gloria. Aquellos hermanos que están en escasez, provéeles porque muchas veces nuestros corazones, Señor, están endurecidos y no vemos tu bondad y tu misericordia en la visitación que tú tienes para nuestros hogares. Guarda a cada uno para la gloria de tu nombre. Y en el nombre de Jesús yo te doy las gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en esta hora les saluda el hermano Rolando González, en este privilegio precioso que el Señor me da de poder llegar hasta ustedes. Sabiendo que yo no me canso de decir de la bondad de Dios y su misericordia y sus cuidados que son tan grandes sobre nuestra vida. Porque cuando uno analiza el proceso que hemos tenido siempre, podemos nosotros ver que Dios ha sido fiel. Y en esa fidelidad ha estado envuelta nuestra vida, la vida de los nuestros. Si hay alguien que tiene en esta hora posiblemente que algún familiar ha partido de la presencia del Señor, creo que una de las cosas maravillosas es que no tengo un sentimiento como el de aquellos que no tienen esperanza, porque estoy seguro que Dios en su amor y su misericordia visitó a ese familiar, a ese hijo, a ese hermano, a ese cónyuge que está en la presencia del Señor. Porque Dios es fiel. Él tiene grandes promesas para los nuestros, para nuestra generación. Y de esto tenemos que tener una seguridad plena. La palabra sí establece que las bendiciones son hasta la tercera, cuarta y quinta generación y hasta 1000 generaciones. Entonces tenemos que nosotros estar seguros de esto. Que los que han partido, Dios de alguna manera se les ha manifestado. De alguna manera se les ha manifestado el Cristo Salvador. A veces los momentos de agonía sirven para que el Señor se manifieste a esas vidas. En el trato, el que está en la agonía o en el tratamiento, su conciencia está plena. Su cuerpo es el que está en el momento en la aflicción, pero su conciencia, su sentir, su alma
Su sentido, su mente está clara de lo que sucede. Y muchas veces al estar claros sus sentidos de la condición que está viviendo, no muchas veces, siempre, Dios lo visita para salvación. Y esa es la esperanza que debe de haber en los hijos de Dios. Porque nosotros no somos como los que no tienen esperanza, sino hay esperanza en Cristo. Y cuando llega la luz a una casa, la luz que es Cristo, ilumina a todos los que están alrededor. Es un misterio la visitación de Dios a cada vida, aún en nuestras casas. Y por eso uno no conoce la necesidad que hay en cada miembro de nuestra casa. Pero tenemos que confiar en la fidelidad de Dios al haber manifestado a Cristo en nuestras vidas para que ilumine a los que están en nuestra propia casa. Por eso, en esta hora, yo quiero hablar sobre unos pasajes que están en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, verso 40 en adelante, del ministerio de Jesús, glorioso ministerio que nos deja enseñanzas. ¿Cuántos mensajes no se habrán predicado sobre estos pasajes? Y es interesante porque para cada mensaje ha habido porción diferente de acuerdo a la necesidad del pueblo. Porque eso es lo que nosotros tenemos que ver. Que si nosotros hablamos de la palabra, tenemos que entender que hay un pueblo necesitado de oír la palabra. Y que el Señor, a nosotros los que hablamos de Él, tiene el Señor que darnos de su gracia para que aquella palabra que es predicada sea sazonada con sal, para que tenga sazón la palabra. Esto es necesario que nosotros lo entendamos así, porque aun si usted le habla a alguien de Cristo, esa palabra tiene que ser sazonada con sal. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener sazón del carácter, de la misericordia, del amor de Dios hacia la humanidad. Por eso es interesante y vamos a ver algunas cosas que tienen esta historia de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice en el verso 40 del capítulo 8 del Evangelio de Lucas: cuando volvió Jesús, le recibió a la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Una de las cosas que tenemos que entender es que cuando Jesús llega a algún lugar es porque hay necesidad. Y si hay necesidad, es porque Dios conoce los corazones, conoce cada vida. Y nosotros no podemos decir que una parte de nuestra familia no tenga necesidad de Dios en Cristo. Porque cuando se enciende una luz en una casa, ilumina a todos los que están alrededor. El hecho de que ilumine a todos los que están alrededor quiere decir que si ilumina a todos los que están alrededor es porque la casa estaba en tinieblas. Y principia a verse cada uno cómo está vestido. Y esto es bien interesante porque dice la palabra que Jesús acaba de tener una victoria grande a causa de que se había acercado a él el endemoniado de Gadara. El endemoniado de Gadara era un hombre que vivía en los sepulcros, vivía en los cementerios. Pero cuando llegó Jesús a la playa de Gadara, ahí llegó el endemoniado. No cabe duda que Dios lo llevó para presentarle a Jesús y que él hiciera una decisión de conocerlo como el Hijo de Dios. Y el endemoniado de Gadara llegó hasta ahí y Dios permitió abrirle un poco los ojos para ver quién era Jesús. Porque si a Jesús
no lo presenta el Padre por el Espíritu Santo y a uno no le hace ver quién es el Hijo de Dios, uno sigue de largo. Pero este endemoniado de Gadara llegó a la playa precisamente cuando Jesús estaba. El Señor le abrió los ojos y él vio quién era Jesús, corrió y se postró. Usted conoce la historia. La palabra dice que se postró. Al postrarse significaba que se estaba rindiendo al Señor. Los espíritus inmundos, cuando alguien se acerca al Señor con un corazón sencillo y con necesidad de Dios, el Señor lo liberta. Eso tenemos que estar seguros. Así fue como llegó este endemoniado de Gadara. Dice la palabra que el Señor riñó la legión que poseía a este hombre y la sacó de él, y el hombre volvió en sí. Interesante porque si usted ha visto cuando hay liberaciones, la mayor parte de veces hay alegría y hay gozo. Hay gozo porque el Señor hizo la obra de liberar una vida que tenía espíritus inmundos y que estaban posesionando esa alma. Había gozo porque aún el mismo endemoniado de Gadara, ex endemoniado de Gadara, quería irse con Jesús. Pero Jesús, porque ya lo vieron arreglado y lo vieron cambiado y todo. Y aún él quería irse con Jesús. Porque así es el que verdaderamente ve a Jesús. Quiere caminar con él, quiere andar con él, quiere irse con él. Y eso le sucedió al ex endemoniado de Gadara. Que cuando Jesús hizo la obra en su vida, ¿cómo ha de haber sentido ese hombre la liberación? Quitarle un gran peso de encima, una aflicción. Pero el Señor, cuando ve que se quiere ir con él en la barca, le dice: no, ve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios en ti. Porque ese es el mensaje que nosotros tenemos que tener toda la vida y todo el tiempo. Dice que este varón era un principal de la sinagoga, Jairo. Y cuando vio a Jesús se postró delante de Jesús y le rogaba que entrase en su casa. Dios es tan precioso, tan grande, que las necesidades las pone en el camino de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Y esta necesidad de Jairo era que su hija única de 12 años se estaba muriendo. Y se postra delante de Jesús y le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Oiga, porque siempre que el Señor hace milagros, también la gente se aglutina porque quiere ver el poder de Dios. Se asombra cuando el poder de Dios se manifiesta y hace sanidades, hace liberaciones. Y eso era lo que acababa de suceder. Entonces, la gente oprimía al Señor y lo detenía. Pero ahí estaba aquel principal de la sinagoga, porque eso es lo que hace la necesidad en el hombre. La necesidad en el hombre hace que se acerque a Jesús sobre todas las cosas. A veces ni sabe qué es lo que necesita. Pero cuando se le aparece Jesús, porque Dios Padre se lo presenta por el Espíritu Santo, ahí es donde él sabe qué es lo que ha necesitado siempre. Y aquí el motivo era porque este hombre de la sinagoga, este principal, tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. La aflicción de Jairo era grande, porque era un principal. Y siempre que alguien es importante en un lugar, pues tiene que pensar 2 veces para acercarse a alguien a pedirle ayuda. Pero dice que el verso 43,
El verso 42 dice que la multitud oprimía a Jesús y no lo dejaba caminar. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y que por ninguno había podido ser curada, dice la palabra, una mujer con necesidad, con acechanza de muerte, se le acercó por detrás y tocó su bordón, el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Yo pienso y creo, y una vez oí algo que me llamó mucho la atención, que mientras Jesús caminaba, se acercó Jairo, diciéndole que fuera a su casa, pero en el camino estaba la mujer que tenía flujo de sangre desde hacía 12 años. Esta mujer, cuando tocó el manto del vestido de Jesús, brotó el poder, se dio el poder para que ella fuera sana. Pero el motivo verdadero de esto era que la fe de Jairo tenía que ser aumentada a creer que Jesús podía hacer su milagro. Dice la palabra que ella había gastado todo su dinero en médicos y había gastado todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Porque dice que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Esto es maravilloso poderlo entender. Nosotros conocemos que Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y el poder que hoy sana a los enfermos y nos sana a nosotros y libera a los endemoniados y libera las opresiones, es el mismo Cristo que sanó a esta mujer. Solamente que aquí estaba el Señor en una fase de su ministerio terrenal en Israel. Al instante se detuvo el flujo de sangre. Así es Dios. Cuando Dios hace un milagro, lo hace completo. Y lo hace en el instante verdadero en el cual Él va a actuar. Dice el verso 45, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Porque ninguno se dio cuenta de que esta mujer era la que se había acercado al Señor y había tocado el borde. Porque esta mujer calladamente se había acercado al Señor en su necesidad y había tocado el borde del vestido del Señor. Muchas veces no necesitamos solamente tocar el borde del vestido del Señor en la fe que tenemos en Él. Y el Padre va a hacer el milagro. Porque el Padre es el que hace los milagros. Eso lo tenemos nosotros que tener muy claro. Pedro le dice, pero aquí nadie te ha tocado, Señor, mira, todos te están apretando. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero hay una cosa, Dios conoce todo lo que sucede alrededor de Él y todo lo que conoce alrededor de uno. Por eso es interesante que entendamos que hasta los pensamientos más pequeños en nuestra vida, el Señor los conoce. Y si el Señor conoce los pensamientos más pequeños y dice que los conoce antes de que suban, qué omnisciencia la de Dios tan grande. Por eso es necesario que nosotros leamos su palabra, veamos quién es Jesús, porque en Él está la plenitud de la deidad de Dios. Nosotros que hemos conocido a Cristo, hemos conocido la plenitud del Altísimo Dios y Padre, la plenitud del Hijo
y la plenitud del Espíritu Santo. En Él habita la plenitud de la deidad de Dios. En eso yo me gozo en hablar, hermano. Porque muchas veces dudamos, tenemos una necesidad y dudamos en el Señor. Así somos de malos. Yo no voy a decir que yo no me ha pasado eso. Pero si usted está en duda en este momento de que no puede solventar esto, no puede solventar el otro, no puede hacer esto, no puede hacer el otro, créale al Señor, porque usted tiene Padre. Usted no es huérfano, no es huérfana. Y en ese sentir tenemos nosotros que acercarnos al Señor plenamente. ¿Quién es el que me ha tocado?, dijo el Señor. Y todos negaban. Pedro siempre era un hombre especial. Dice que le dijo Pedro, pero los que con él estaban, o sea, que no solo Pedro, sino los que con él estaban. Maestro, todavía Pedro le decía maestro a Jesús. La multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. El Señor sintió cuando salió el poder sanador de Él para una necesidad. Y es interesante, la necesidad siempre saca poder de Dios. Cuando se acerca el hombre y la mujer reconociendo quién es el que tiene el poder para sacarlo de los trances y los problemas en los cuales está. Dice el verso 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le dijo, delante de todo el pueblo, ¿por qué causa le había tocado? Ahí la mujer perdió la vergüenza. Entiendo que son cosas muy íntimas las cuales muchas veces no se pueden hablar así abiertamente. Pero aquí la mujer había sido tal el milagro y había sido tal el poder que había tocado el cuerpo de esta mujer para sanidad, el poder sanador de Cristo, que dice que vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Ahí ella ya no tuvo vergüenza. Habló abiertamente sobre lo que la había hecho acercarse al Señor. Yo creo que esta es una enseñanza bastante grande y bastante preciosa. No tengamos temor de acercarnos al Señor. Estemos pasando lo que estemos pasando, porque realmente hay cosas que sirven para acercarnos al Señor. A no ser que nosotros nos desencaminemos y andemos haciendo cosas que no debemos, el Señor muchas veces puede traer un azote, una corrección a causa de que nuestro andar no es correcto. Pero aún ahí tenemos que entender de que Dios nos está corrigiendo por el azote, por el padecimiento, debido a que nosotros somos hijos de Dios y tenemos que temer al Padre que nos dio salvación en Cristo y lo tenemos que amar sobre todas las cosas. Esta mujer perdió la vergüenza, habló, porque dice que declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. El mismo Cristo de ayer es el mismo Cristo de hoy. Y eso es lo más maravilloso que nosotros podemos tener, porque nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia de nuestro Dios para alcanzar oportuno socorro en la necesidad. Pero lo maravilloso y lo grande es la expresión que Jesús tiene para con esta mujer. Dice que Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. No le dijo, ve, tu fe te ha sanado, sino tu fe te ha salvado. Ella iba por sanidad y creyó que Jesús era el Mesías. Por eso Jesús le dice, ve, tu fe te ha salvado.
Ahí Cristo le dio salvación a esa mujer y sanidad. Y así son muchas veces las enfermedades. Las enfermedades llegan para que alguien sea salvo. Muchas veces lo que orábamos antes en el principio, muchas veces una enfermedad es para salvación. Pero no lo entendemos así, tenemos más pesar por todo lo que está sucediendo, en lugar de darle gracias al Señor, porque el Señor está trabajando una vida para eternidad. Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba aún hablando cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Es de entender que este milagro que sucedió con esta mujer del flujo de sangre, sucedió para aumentar la fe de este principal de la sinagoga. Pero dice la palabra que ahí lleva al límite de la fe al principal de la sinagoga. Porque dice que estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente. En ese momento el Señor se dio cuenta que necesitaba su palabra, este principal de la sinagoga, para que este principal alcanzara lo que él le había pedido. Porque ¿qué hay imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Él manda y todo sucede. ¿No ve que el Señor reprendía la lepra y se iba, pues? La sordera la reprendía y se va. O sea, siempre el recurso de Dios es pleno y poderoso en el nombre de Jesús. Dice que oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. El Señor no necesitaba hacer el milagro delante de la gente para que la gente se diera cuenta. A Él le interesaba los que creían en Él y han creído en Él y van a creer en Él. Esos son los que le interesan al Señor sobre todas las cosas. El mundo recibe el mensaje del Evangelio porque al oírlo se está comprometiendo, al oír la verdad de Dios en Cristo. Pero dice la palabra que lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero Él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Oiga, no lloréis porque no está muerta, sino que duerme. Qué seguridad la que el Señor daba a los padres de la niña, a los 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Y el Señor quería hacer ese milagro. Entonces los que se quedaron ahí todavía se burlaban de Él, sabiendo que estaba muerta. Pero el Señor dijo un día, yo soy la resurrección y la vida. Dice la palabra que estaba muerta, o sea, ella se había muerto, esta niña de 12 años. Pero cuando Dios habla, suceden cosas no impredecibles, que Él manda y las cosas se hacen. Mas Él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. ¿Qué sentiría esta niña de 12 años cuando el Señor le dijo, muchacha, levántate? Yo pienso que ella sintió que le vino la vida nuevamente, principió a respirar. Dice que el verso 55, entonces su espíritu volvió, su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y Él mandó que le diese de comer. En efecto se había muerto.
Pero se levantó inmediatamente, tomó fuerzas y se levantó. Y él mandó que le dieran de comer. Signo de que había vida y estaba bien. Porque el que está muerto ya no pide de comer, pero el que está vivo sí pide de comer. Y dice la palabra en el verso 56, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que habían sucedido. Porque siempre el Señor algunas veces mandó que a nadie le dijeran nada. Y la verdad es que lo que alguien pueda hablar del Señor, que no es creyente, a Él no le interesa que hablen de Él si alguien no ha sido un verdadero discípulo. ¿Cuándo principia el discípulo? Hablando de este tiempo, el verdadero discípulo principia cuando él ha conocido a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Usted cree que los padres de esta niña no se volvieron discípulos de Jesús? Claro que sí. Y que esta mujer del flujo de sangre no se volvió discípula de Cristo. Claro que sí. Porque ellos lo llegaron a conocer. Y eso es lo que nosotros necesitamos, conocer cada día más. Los padres se quedaron atónitos. Y Jesús les dijo, no le digan nada a nadie. Solo que salga la niña. Solo que vuelva a la normalidad la niña, ya estuvo. Porque es lo que Dios hace. El Señor no necesita gloria de los que no conocen a su Hijo. Dios no necesita la gloria de los que no conocen a su Hijo. Pero aquel que ha conocido a Cristo puede darle gloria. Por eso Jesús dijo un día, gloria de los hombres no recibo, porque el hombre que no ha conocido a Jesús como su Señor y Salvador, en la manifestación gloriosa del milagro más grande que hay, que es el cambio de vida, mejor que no hable. Debemos de darle gracias al Señor si le hemos conocido como nuestro Señor y nuestro Salvador. Mis hermanos, en esta hora han venido algunas peticiones de oración a la radio y queremos darle lectura debido a que es un buen número el que ha llegado. Sabemos que la necesidad del pueblo está ahí, pero el mismo Cristo del cual hemos hablado es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Creámosle su palabra y creámosle sus promesas y démosle gracias por lo que está sucediendo. Algo bueno hay detrás de todo esto. Pero vamos a orar. Hermana Sofía nos escribe, nos pide oración por la salud de su bebé. Señor, en el nombre de Jesús, yo vengo poniendo, Señor, al bebé de hermana Sofía. Tú sabes qué es lo que tiene, Padre. Ayúdale, sánalo en el nombre de Jesús, por amor de tu nombre. Sabemos que tu palabra establece que todo lo que te pidiéramos orando, tú lo harás. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos oyes y que esta necesidad tú la estás oyendo. Hermana Blanca Estela nos pide oración por la salud de su hija. Tiene problemas de ovario poliquístico. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo poniendo esta delante de ti a la hija de nuestra hermana Blanca Estela, que tiene problemas de ovario poliquístico, Señor. Tú sabes cómo sanar esto porque tú nos hiciste a nosotros. Sabemos que te tenemos que pedir, Señor, porque somos tus hijos. Y como hijos confiados en el Padre que nos oye, nos podemos acercar a ti pidiéndote en el nombre de Jesús que tú vengas y hagas un milagro en el ovario de esta hija de nuestra hermana Blanca Estela. Visita ese ovario y haz desaparecer este daño que tiene el ovario, que está enfermo
llamado ovario poliquístico. En el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo. Hermano Otoniel nos pide oración por su pronta recuperación. Lo operaron en la semana. Señor, visita a hermano Otoniel, ayúdale, restaura cada tejido, Señor, de esa cirugía que le hicieron. Visítalo para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hermano Horacio nos pide oración por su sanidad. Le diagnosticaron cáncer de pulmón. Señor, yo vengo en esta hora en la autoridad que tú me has dado a desautorizar ese cáncer de pulmón. Señor, yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Fuera del pulmón del hermano Horacio. Yo te reprendo y te desautorizo, espíritu de cáncer. Vete de ese pulmón en el nombre de Jesús. Yo te lo estoy ordenando en el nombre de Jesucristo. También la hermana Francisca nos pide oración por su salud. La van a estar operando. Señor, en el nombre de Jesús, tú sabes que desde que está apareciendo hermana Francisca, visítala en esta hora para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdala. Muéstrale, Señor, motivos y formas en las cuales sabemos que ella va a tener victoria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hermana Rocío nos pide salud, nos pide oración por su salud. Tiene malestar en sus pulmones. Señor, todo resabio de malestar en los pulmones a causa del COVID, yo tomo autoridad y desato esta contaminación en los pulmones de hermana Rocío. Te reprendo y te desautorizo malestar, contaminación en los pulmones de Rocío. En el nombre de Jesucristo, yo te lo estoy pidiendo, Señor. Sana los pulmones de hermana Rocío. También hermano Otto nos pide oración por su salud. Tiene dolor de muelas. Ayúdale, Señor, a hermano Otto en este momento que tiene dolor en sus muelas. Visítalo, Padre, y dale, si necesita, Señor, para ir donde el médico, dale lo que necesita para ir donde el médico. Sabemos que tú eres bueno y que tú provees a todos los que tenemos necesidad. Hermano Edgar también nos pide oración por la salud de sus primos. Fueron operados de los riñones. Señor, en el nombre de Jesús, visita a los primos de hermano Edgar que fueron operados de los riñones, Padre. Tú sabes qué es lo que tienen sus riñones. Ayuda, Señor, en este momento en el cual ellos están pasando momentos difíciles a causa de estas cirugías que les hicieron. Pero tú eres nuestro Dios y trabajas sus almas para que tu nombre sea glorificado sobre todas las cosas. Visítalos, Padre, en el nombre de Jesús. Hermana Romelia también nos pide oración por la salud de hermana Fidelia. Se encuentra hospitalizada. Señor, atiende esta petición de hermana Romelia, que está pidiendo por la salud de hermana Fidelia, que está hospitalizada. Señor, visita a hermana Fide ahí donde está. En el nombre de Jesús, todo estorbo sea quitado, Señor. Arranca, Señor, todo dolor, toda obra del enemigo en su cuerpo. En el nombre de Jesucristo, yo te lo estoy pidiendo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Hermana María también pide oración por la salud de su mamá. Tú sabes qué es lo que tiene, Señor, la mamá de hermana María. Visítala, Padre, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Hermana Iris nos pide oración por la sanidad de su cuerpo. Señor, visita a hermana Iris donde está. Ayúdale, Padre. En el nombre de Jesús, obra en su cuerpo. Quita todo dolor, todo estorbo
Reprendemos todo estorbo en el cuerpo de hermana Iris, todo dolor, toda molestia. Sabemos que tú nos oyes, Señor, y por eso ponemos esta petición delante de ti. Hermana Elsa también nos pide oración por la sanidad de su hijo, José Adolfo. Tiene cáncer. Señor, esta petición de hermana Elsa, óyela, por amor a tu nombre. Visita a su hijo, Señor, Gustavo José Adolfo, que tiene cáncer. Señor, esa enfermedad de muerte. Yo vengo reprendiendo esa enfermedad de muerte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se va de la vida de José Adolfo este cáncer. Vete para siempre. Vete al lugar de donde saliste. En el nombre de Jesucristo. Hermana Zoila nos pide oración por su salud. Tiene malestar en su rodilla. Señor, hermana hermana Zoila Sánchez nos pide oración por su salud. Tiene malestar en su rodilla. Señor, ese dolor en la rodilla de nuestra hermana Zoila sea arrancado en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ayúdale, Padre, ayúdale, Señor, y visita esa rodilla. Arranca todo dolor y todo estorbo para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Hermano Luis Roberto, oración por su salud. Yo pongo esta petición de hermano Luis Roberto. La pongo delante de ti. Te pido que envíes salud, Señor, al cuerpo de mi hermano para la gloria de tu nombre. Hermana América nos pide oración por la salud de su hijo Víctor y por su salud. Señor, esta petición de hermana América también la pongo, Señor, en tus manos, para sanidad de su hijo Víctor y por su salud. Tú sabes cómo enviar sanidad, Señor, porque tú eres el poderoso, hacedor de todas las cosas buenas. Y por eso pongo esta petición de hermana América en tus manos para la gloria de tu nombre. Hermana Karina nos pide oración por sanidad de su vista. Señor, visita los ojos de mi hermana Karina. Auxíliale, Señor, sus ojos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo. Gracias, Padre. Y hermana Belén, también oración por su salud. Ayuda, Señor, a hermana Belén. Visita, Señor, su cuerpo. En el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo, Señor. Gracias, Padre, en esta hora por permitirme llegar hasta el hogar de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús bendice a cada uno y prospérale en todo, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Padre. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.